desde Verón, Mámaro, Punta Cana. Amén, alabanza sea el nombre de Jesús. Recibimos, aleluya, segunda iglesia, sostén divino, refugio, nuestro amado pastor, aleluya, Wendy Moranzi, al junto de su esposa, Zoraida, aleluya, extiende, amén, aleluya, estamos felizmente comprometidos, amén, casi mente casados, en nombre de Cristo, a su nombre, mi alma adora a Cristo. Yo bendiga al pastor Augusto, aleluya, que fue el canal que Dios utilizó para que en este día, aleluya, estemos con usted en esta poderosa tarde, amén. Sin más preámbulo, vaya, busque conmigo en el libro, aleluya, de Segunda de Reyes, capítulo 4, aleluya, Segunda de Reyes, capítulo 4. Yo bendiga al pianista, yo bendiga a los músicos, yo bendiga. Yo entiendo que cuando yo voy a una actividad, yo no voy simplemente a predicar, amén. Yo voy a gozarme el culto. ¿Cuántos están aquí todavía? Hay gente que quizá usted me pueda ver tocando la conga, la guira, que yo no puedo estar tranquilo. ¿Cuántos están aquí todavía? Yo tengo un espíritu de inquietud cuando yo estoy en las cosas del Señor, amén. Que yo tengo que estar haciendo algo para el Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? Más que ya yo entiendo que ministerio no significa predicar, ministerio no significa adorar, sino ministerio significa estar al servicio de la obra del Señor, amén. Aleluya, santo es el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, a la altura del verso 1. Dios bendiga a la esposa también del pastor Augusto, aleluya, que me recibió anoche, y la hija, santo es el Señor, aleluya. Usted lo tiene, Segunda de Reyes, capítulo 4, a la altura del verso 1 en adelante, amén. Entonces procedemos a hacerla pública en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero usted no escucha, como que ese amén, como que tiene anemia. ¿Cuántos están aquí todavía? Como que no le han dado de alta, que está interno, con tanta gente que hay aquí adentro. Yo no creo en esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, digo yo también. Por la cual dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Ha muerto. Y tú sabes, tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido, ¿quién? ¿Quién? El acreedor, para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Padre, gracias. Levante su mano para arriba. Aleluya, pianeta, acompáñame, sublime en el Espíritu. ¿Eh? Padre, gracias. Yo simplemente le voy a pedir comunión. Padre, gracias. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Padre, gracias por cada hermano, Dios mío, que se ha dado cita en este lugar, Dios. Padre, yo sé que este camino, Dios mío, que hemos venido y hemos cogido, Dios, yo sé que no es en vano, Espíritu Santo. Padre, te pido en esta hora, Dios mío, que a través de tu palabra, Dios, te honre en esta hora, Dios. Padre, háblanos conforme a tu voluntad, Espíritu de Dios. Padre, te pedimos que tú pongas francotiradores, Dios, en los aires, que si algún espíritu se mueve, Dios, Padre, que quede detenido por la autoridad del cielo. Todavía no te siento orando, iglesia. Yo quiero que usted levante esa mano para arriba y yo quiero que usted le diga algo a Dios en comunión en el Espíritu. Hace rato que el Espíritu quiere moverse aquí adentro, pero hay gente que tiene el Espíritu cohibido. Hay gente como que se sienten extraños. Yo en medio de un pueblo que donde está Dios, yo no me siento extraño. En medio de un pueblo donde procesan a Dios, yo no me siento. Abre la boca. Abre la boca, evangélico, que yo sé que tú puedes. Abre la boca, que yo sé que tú puedes. Abre la boca, que tú abre la boca. Usted no sabe con lo que usted pelea.
vamos a ministrar hoy. ¿Cuántos están aquí todavía? Le basamos. Yo quiero que usted vuelva y repita el que está a su lado. Dile, yo no sé tú, pero mi casa y yo le serviremos a Él. Ahora dígale, yo no sé tú. Dígale, yo no sé tú, pero mi casa no quedará en ruina. Amén. Vamos a disertar bajo ese mismo tenor y bajo ese mismo tema que acabamos de tomar. Y es que mi casa y yo, aleluya, no quedaremos en ruina. Amén. La vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Pregonar o hablar del Santo Evangelio de Cristo es una gran responsabilidad que quizá mucha gente lo desvaloriza y no entiende cuál es el valor, aleluya, de pregonar la palabra y de exportar la palabra sobre tu hombro. Por eso cuando usted y yo entramos en materia, nos damos cuenta, si leemos el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta de cuánto costó la palabra de Cristo. Por eso, predicar el Evangelio no es cualquier cosa. Predicar el Evangelio es una responsabilidad que se necesita seriedad y se necesita firmeza en el Señor. Por eso cualquiera cree en Dios, pero Dios no cree en todo el mundo. Por eso usted se da cuenta de que había muchos en el pueblo, había muchos en la ciudad, pero Dios eligió 12. Y tú dirías, pero ¿por qué? Es que hay una responsabilidad sobre llevar la palabra sobre tu hombro, porque por causa de esta palabra, para que nos llegase a ti y a mí, hubieron muchos que perdieron la vida, hubieron muchos que fueron martirizados, hubieron muchos que fueron perseguidos por causa de una palabra. Por eso la palabra es un factor que es la plataforma que Dios utiliza para poder sobrellevar al creyente y al cristiano. Por eso usted va a ver, hay gente que está vivo por una palabra, pero también hay otro que está muerto por otra palabra, entendiendo que la palabra es un factor importante en la vida del creyente. Por eso un creyente sin escritura es un creyente muerto. Un creyente sin escritura es un creyente que está propenso a ser engañado. Por eso usted va a ver en el libro de Lucas capítulo 4 hay una escena de palabra. La Biblia dice que Jesús fue llevado por quien, por el Espíritu, a donde al desierto. Y la Biblia dice que cuando es llevado por el Espíritu al desierto, la Biblia nos enseña que Satanás les dijo, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y cómetelo. Pero nos damos cuenta que el mismo Dios no se salió de la palabra, sino con la misma palabra le refutó y le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, el problema es que la vianda es para el vientre y el vientre es para la vianda, dando a entender, yo no vine a comer, yo no vine a beber, yo no vine a mirar, yo sé a lo que yo vine. Por eso Jesús dijo, si quieres pelear como roca, yo soy la roca angular, y si quieres pelear como pan, yo soy el pan del pan. Aquí todavía, al nombre de Cristo. Por eso usted va a ver que la palabra es algo tan fuerte que el mismo Señor, hablándonos en la Biblia, nos enseña y nos dice. Yo quiero que usted me preste atención a su nombre. Quiero que mantenga la comunión y me presten atención. Olvídense de él. Amén. Enfóquese. ¿Cuántos están aquí todavía? Por eso usted va a ver que la palabra en la antigüedad, la misma Biblia nos enseña y dándonos una referencia de aquello. Él dijo, escuche esto, él dijo, alabanza, por falta de entendimiento mi pueblo pereció. No hablando de nosotros, sino hablando del pueblo anterior, del pueblo que pasó, pues por causa de la palabra mi pueblo pereció. Pero también Pablo hablándonos y nos dice que en ella os parece que está aquí la vida eterna. Alguien está aquí todavía. Incluso antes de Dios formar al hombre, primero hubo un conjunto de palabras manifestado. ¿Y qué digo? Hagamos al hombre conforme a nuestra
nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Este texto que acabo de tomar es del libro llamado el libro de los reyes, un libro donde se le atribuía a los grandes hombres de Dios, a los grandes reyes de Dios. Por eso usted entiende que la Biblia dice que Dios pone reyes y también quita reyes. Y la Biblia dice que en aquellos tiempos de Elías dice que había un rey llamado acá. Y la Biblia dice que acá tenía una mujer llamada Jezabel. La Biblia dice que esta mujer era prácticamente la que gobernaba acá, aunque acá tenía el nombre de rey, pero quien gobernaba era ella. Y dice la Biblia, ante el momento Dios toma la boca de Elías, para que usted entienda, estoy empezando, para que usted entienda por dónde voy. La Biblia dice que Dios toma a Elías y dice que desciende en el capítulo 17 de Reyes, de Primera de Reyes, capítulo 17, dice que Elías desciende a confrontar acá, porque Jezabel tenía un Dios, y ese Dios, ellos decían que era el Dios que hacía que lloviera, era el Dios que hacía que las aguas cayeran. Por eso cuando Elías desciende a aquel lugar, Elías va a confrontar, y Elías dijo: por mi palabra no lloverá. Y la Biblia dice que él dijo: por mi palabra no lloverá. La Biblia dice que el cielo se cerró. Pero algo que me gusta a través de esto es que yo he escuchado a muchos predicadores decir que Elías se tomó la gloria. He escuchado muchos predicadores decir que Elías se llenó de ego, pero más sin embargo Elías era un profeta que vivía en un presente, pero navegando en un futuro. Alguien que está aquí todavía. Y Elías lo que estaba viviendo es el futuro, donde Pablo decía una palabra. ¿Cuál era? Pablo dijo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ay, Padre, es que Elías sabía con quién jugaba aquí. Alguien que está aquí todavía. Algo que tenía Elías, pastor, es que Elías sabía con quién andaba, sabía quién lo llamó. Eso es uno de los factores que hoy en día está golpeando la iglesia. Es que la iglesia está falta de identidad, la iglesia está falta de conocer cuál es el Dios que anda con ellos, cuál es el Dios que camina con ellos. Usted tiene tanta autoridad que usted le da una orden al cielo, y el cielo le obedecerá. Abre la boca. Mira que está tu lado, yo tengo autoridad. Mira que está tu lado, yo tengo autoridad. Dile: cuando llegue a mi casa, los demonios que están rodeando que se preparen. La máquina, ay Padre, por eso, pastor, hay gente que camina en el evangelio y están en el evangelio, pero no saben por qué están. Hay gente que habla de Cristo, pero no sabe por qué habla. Incluso hay gente que se para aquí adelante y no saben por qué están de pie aquí adelante. Y usted sabe, a veces la gente coge esto con una monotonía. Usted no ve que la gente va a la iglesia por cumplir con un compromiso y no por cumplir con su asignación del cielo. Es que mientras tú estás aquí adorando a Dios, hay un hombre lleno del diablo que tiene un niño en la mano para sacrificarlo, y usted programa aquí. Es que su gloria a Dios lo que hace que él se detenga. El Padre aquí. Hay gente que son importantes y ellos no entienden. El día que tú no vienes a la iglesia, el lugar tuyo queda vacío y tú no sabes que el enemigo por ahí se puede meter. Por eso usted es un centinela donde usted está. Usted no viene a la iglesia por venir, usted no predica por predicar, usted no adora por adorar, usted no toca por tocar. Si usted toca, hay algo que usted está haciendo que usted todavía no ve. Usted tiene que entender algo. Usted no es un factor de que no es importante. Por eso usted va a ver que Satanás ataca. ¿Qué es lo que ataca? Ataca tu autoestima. Por eso hay gente que están en medio de nosotros, pastores, y son gente que están diciendo: nadie me presta atención, nadie me quiere, yo hablo y nadie me escucha, yo predico y nadie se mueve. Son gente que se sienten al menos en medio de nosotros. Pero si tú no estás haciendo nada, porque el diablo se la cogió contigo, porque el proceso se la cogió contigo, porque los demonios se la cogió contigo, porque el diablo no ataca a cualquier persona. Cuando el diablo ataca a alguien es porque ese alguien tiene una representación de allá. Abre la boca.
conociendo todo lo que tenía, digo, por mi palabra no lloverá. ¿Por qué? Porque el cielo, aleluya, dice que se cerró. Cuando el cielo que se cerró, yo me doy cuenta que autoridad era que tenía un simple humano sobre la tierra para darle orden al cielo y que el cielo obedezca. Y yo me di cuenta quién era Elías y quién representaba el día en el reino de Dios. Y yo me di cuenta que Jesús, hablándole a Pedro, le dijo: Pedro, escucha bien, a ti te di toda autoridad y te entregué la llave, que lo que tú haces en la tierra será atado en el cielo. Y yo me di cuenta, ¿sabe por qué hay tanta cosa en nuestro hogar? Porque a veces no nos paramos de frente a todo lo que no está haciendo la guerra y empezar a profetizar en la casa, empezar a decirle al diablo: no te sale, no te saco, a la enfermedad o de suelta, no te abre la boca. Es que cuando hay autoridad, no hay diablo que se te haga frente. Cuando hay autoridad aquí, cuando tú tienes a Dios, cuando hay autoridad, tú tienes que profetizarte a ti mismo. Hay momentos que yo me profetizo yo mismo, me paro frente al espejo y yo digo: Jason, tú serás grande para la gloria de tu trabajo. Mira que te hablado, profetiza sobre lo tuyo, profetiza sobre tu casa, profetiza aquella está aquí todavía. Hace falta un profeta en casa. Usted no entiende, usted es profeta de la casa. Por eso la Biblia dice: sin un profeta en la casa, el pueblo que se desenfrena. Por eso usted no ve que a quien atacan es a ti. Tú no ves que a quien el diablo quiere matar es a ti. Porque que tú eres la que tiene la visión. Cuando el diablo se quiere meter, cuando la muerte quiere entrar por tu familia, a quien es que Dios le muestra es a ti. Tú no ves que cuando tú te sueñas, el sueño al otro día se abre la boca. Por eso es que aquí es que te ven. Por eso el diablo te quiere matar. Por eso no lo ataques. Yo siento el lenguaje en boca de mujeres profetizas. Yo siento el lenguaje en boca de hombres que dan puta. Ya tú entiendes por qué que te están atacando. ¿Por qué que no te sacan los guantes? Hay cosas que usted no entiende, que fuese mejor que el diablo nunca te atacara, porque el día que te atacó sacó la mujer de oración, sacó el hombre de puta. Dile: él me provocó y ahora voy a pelear. Él me provocó. Dile: fue él que me provocó. Ahora y me ayuda. Él me provocó. Yo necesito comunión, por favor. Que mientras yo estoy aquí, yo sentí enviaciones que vienen directo hacia acá. Yo veo un hombre vestido de negro parado en los aires, y mira, hay intercesores que van a activarse ahora, porque hay una capa